Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square. Till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Que mis queridos compañeros de Histocast estén aquí esta tarde. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, como esto no va a ser un Histocast al uso, tenemos un formato express que se llama Blistocast. Entonces, pues... Que solo dura 3 horas. No, pero solamente a veces dura hora y media, 2 horas. En fin, alguna vez se nos ha ido la mano a pesar de ese formato corto. Y algún Blistocast que hemos grabado en formato... Bueno, se supone que es corto, pues ha terminado como Histocast, porque se nos ha ido la mano y oye, pues esto es muy interesante y merece la pena que sea un Histocast. Bueno, ya déjalo, ya han echado el pestillo, ya no se va. Tenemos ahí una media de, en plan de, si a las 2 horas, si superan las 2 horas es un Histocast. Entonces, bueno, pues no vamos a tener 2 horas, tranquilos. Pero hoy vamos a hablar de tanques y podríamos hablar más de 2 horas, porque la verdad es que es el tema... Pues es recurrente entre los frikis de la historia, y sobre todo cuando les gustan los palos y las tortas, en fin. Y entonces, bueno, aunque no sea el tema que a mí más me gusta, bueno, pues aquí estamos, porque aunque a uno no le guste un tanquecito, pues siempre le llama la atención. Efectivamente, si eres de cerveza más. Así que bueno, esto es Blistocast, no es Histocast, pero casi, y hoy vamos a hablar de tanques. Os voy a mostrar desde mi perspectiva prácticamente del ego de los tanques lo que me parecen algunos tanques. Es cierto que en algún programa hemos hablado de tanques extraños, pero nunca está mal traer nuevos o también clásicos, ¿no? Así que vamos a verlo. Vamos a poner primero, no voy a hacer un recorrido por la historia de los tanques, pero hay que ver que algunos siempre han intentado buscar protegerse para enfrentar al enemigo, y aquí pues la idea era de este señor, Mariano Di Jacopo, pues buscaba pues golpear con ese unicornio peleón que le llamó pues al enemigo. Y bueno, no sé, a mí yo no le veo mucho futuro a eso. El gran Leonardo da Vinci, en el siguiente capítulo, o sea, el siguiente diapositiva, pues bueno, esto es una reconstrucción de unos planos que hizo él, y bueno, pues como veis, yo no sé, para acercarse a una muralla luego quedas un poco separado, no sé, yo tampoco lo veo yo muy claro. Bueno, había que intentarlo. Había que intentarlo, efectivamente. Vamos a pasar sobre todo siguiente. Que consistía en dibujarlo y venderle el diseño a alguien. Una vez vendido, tú cambiabas de sitio y ya que se apañara. Sí. Que no te lo compraban, ibas al de al lado, no pasa nada. Bueno, esto es un bicho, un engendro que encontraron en Manchuria en una batalla que tuvieron con los japoneses, los soviéticos, y el caso es que lo tienen en un museo allí en Rusia. Yo cuando lo vi dije, ostras, esto se parece a lo de Jurassic World, pero es un engendro bastante... no lo veo utilidad. O sea, supone que era para los que hacían exploración de avanzada, a ver qué veían y que volvieran de una pieza. No sé, yo no me metería ahí adentro. Como veis, no es del todo redondo, lleva ahí un pequeño apoyo con rodines, en fin, como si fuera esto un triciclo. En fin, cosas raras. El nombre también no lo voy a pronunciar, luego tenemos otro bicho, como veis otra vez lo de las ruedas, este rollo triciclo, pues es maravilloso, es un tema recurrente. El señor pues está mirando allá adentro que ha aparecido aquí en mi campo, en fin, no lo tiene claro. Seguimos para adelante, otro más. Os he traído ahí unas cosas raras. Este es el famoso Tsar
un proyecto de los rusos durante la Primera Guerra Mundial. Esto es típico de un país donde hay mucho barro. A ver, podéis ver. A mí me hacen falta películas con este rollo steampunk, o sea, claramente. O sea, no sé, o sea, me resulta raro que en Wild Wild West, creo que se llamaba, ¿no? No estuviera una cosa de este estilo. Es que es acojonante, la verdad. Pasamos al siguiente. ¿Habéis visto el tamaño? Mirad la escala. O sea, es una cosa descomunal. En fin. Vale, pero iba acorazado, pero este yo no lo entiendo. O sea, es como le han hecho, te han metido dentro de una oruga y... Vale, avanza, vale, a lo mejor rompes trinchera, pero te han metido un tiro. O sea, es que no sé, tampoco. O sea, bueno, le llaman la máquina Boreaut. O sea, en inglés ponía de machine, no sé qué, en fin, de engendro. Seguimos. Este es el coche de Marien. Genpanzer debe ser como tanque, bueno, acorazado, sí. Bueno, en fin. Han cogido aquí, en vez de ruedas, pues le han metido orugas y lo han acorazado. Que en la época de la crisis en Alemania ir a la compra era algo muy delicado y hacía falta uno de estos. Yo vi una... No sé si os acordáis de una peli de Clint Eastwood en la cual el tío acoraza un autobús, no me acuerdo cómo se llamaba, la ruta suicida, efectivamente, me recordó a eso. O sea, es como un poco, no sé, vale, has hecho un tanque, ok, lo has chapado, pues ok, pues vale, seguimos al siguiente. Y luego este me ha encantado, porque es precioso. O sea, creo que alguno de estos está en el Goloso, si mal no recuerdo. Pero vamos, que había que tener valor para meterse en un bicho de esto. No, creo que uno de menor categoría todavía. O sea, y menor categoría, cuidado. No he traído el plano de dentro, pero ¿sabéis cuál es el Twitchy? El coche este de Renault eléctrico y tal, pequeñito, que va uno delante del otro. Pues así se metían dentro, porque claro, no había otra manera de meterse. Uno conducía y arriba iba el de la torreta, pero justo detrás, ¿no? Es una lata de sardinas, pues para que mueras. El Fiat 3000. Seguimos al siguiente. Claro, y diréis, oye, había 3000, pues este es el 2000. Ahí está, fíjate qué bicho. O sea, la verdad es que tiene que molar, ¿eh? Te montes en uno de esos y tienes que estar bien atado porque adentro pues te puedes... Luego te lo cuento lo que sí, sí. En fin. Me encantan los señores así, estos de la Belle Époque, ahí todos arreglados, viendo y sonriendo, están muy contentos, sí. Y este es el antecesor, pues un poco como el Marienwagen. El Marienwagen, pues este es el Fiat Arsenale, pues eso, lo que han cogido, el coche de Sherlock Holmes, ¿os acordáis de la serie? Pues un poco más grande y lo han chapado, ya está, y para adelante. Y si el motor aguanta, pues todos contentos. Como veis, casi vivimos una tragedia. Bueno, y a mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención porque yo los he visto y los tanques y siempre me han llamado, o sea, he dicho, estos son como bichos, ¿no? Siempre me he pensado, son como bichos y tanto que son bichos, aquí tenemos los Mark, en el caso de la imagen superior, el que escuche el podcast se estará cagando, pero que no se preocupe que facilitamos en la descripción la presentación. Por una módica suma. Para que lo pueda ver, porque describir esto es una historia. Pero bueno, este es el famoso Mark, en el caso de arriba es el Mark V y en el caso de abajo es el Mark IV. Hubo varios modelos y luego... Una cosa que decís, bueno, pues esto pues es el Land Rider de Warhammer 40.000 de toda la vida. No sean ni los de Warhammer 40.000 no se han roto la cabeza. Y una cosa que me llamó la atención es que había machos y hembras. ¿Y alguno de vosotros, frikis, sabéis cuál es la diferencia entre un macho y una hembra? Yo tuve que buscarlo porque no sé. Un Mark macho y un Mark hembra. Eso. Vamos a aclararlo. Bien. Estaban metidos en contexto, yo creo, ¿no? ¿O no? Por si acaso. Por si acaso. Bueno, ¿alguno lo sabe? ¿No? Yo lo tuve que buscar, ¿eh? Ya os digo que yo no soy especialista en esto. Todo por no preguntar por dónde se va. No, claro que no. Los machos son los que llevan cañones y las hembras llevan ametralladoras. Pero hete ahí que hubo algunos casos de hermafroditismo. Sí. Es verdad, porque tenían arma combinada, es decir, llevaban cañones y también llevaban
ametralladora. Vieron que era, bueno, pues fue un adelanto porque en realidad ahora los tanques de ahora pues suelen llevar alguna cosa de esas, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis al macho y a la hembra y para que veáis el tamaño son preciosos, la verdad. Este es el que sale en la última cruzada de Indiana Jones, ¿no? No, porque el de la última cruzada, si te fijas, tiene una especie de torreta. Vale. Es una especie, En la parte superior. Es un invento. Bueno, han hecho un engendro, sí. Pero bueno, no pasa nada. En esta época hacen engendros con todo. Sobre todo antes de la Primera Guerra Mundial, hacen cualquier tipo de engendro. Con barcos, con de todo. Entonces, ellos prueban. En los barcos también podíamos haber traído barcos y hubiera sido igual de, en plan de, ¿qué es esto? En fin, es muy divertido. Pasamos al siguiente. Y siguiendo este tema rollo biológico, pues a mí yo cuando vi el Snyder CA, pues a mí es que me recuerda a un escarabajo. ¿Sabéis el escarabajo el ciervo volante? Pues es que me recuerda a eso. Es como al final siempre ¿por qué tiene esto? O sea, ¿qué es eso? Eso es para romper las alambradas. ¿Tú crees? Sí. No sé yo, O sea, sí. Esto de aquí, pero ¿y esto? Eso es para romper las alambradas. Va partiendo Sí, pero y cuando avanza, no sé. va presionando las alambradas Sí, con eso y pero pasa eso. como una especie de espolón o algo así. De proa, sí. Bueno, pues seguimos. Pues ya me lo he explicado. Pues en la naturaleza siempre hay cosas. Sí, ¿verdad? Una guía reforzada. ¿Seguimos? Seguimos. Sí. Y hay algunos que tienen una macrocefalia. Este es aquí no es Argentina, es el KV2. En fin, como veis, este bicho pues es una cosa, pues otro engendro. Creo que algunos se produjo, pero en realidad no entraron en combate. Esto sí. Sí, pero no muchos, muy poquitos. Esto y el KV-1 son sí. una de las sorpresas con las que se encuentran los alemanes en el 41. Que no se imaginaban que se pudiera hacer un tanque tan grande. Sí. En fin, pues bueno, hemos ido tendiendo siempre a hacerlo cada vez más grande. Vamos a... Siempre más grande, en fin. Incluso algunos con 2 cabezas. Como veis, este tiene 2 torretas. Y este es americano, o sea que no es una cosa de los rusos. Aquí hay una tendencia a ir probando cosas. El M3 Leaf for Binning, pues nada, ahí tenéis 2, pero es que los rusos también tienen el siguiente, precioso, ¿a que sí? 2 torretas, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Como el dinero del pueblo, pues sale, vamos. Dale, siguiente. A veces salen engendros en la naturaleza. Y entonces, bueno, pues si han puesto 2, ¿por qué no 3? Pero es que hay alguno que tenía 5. Este tiene 3, pero es que lo estábamos hablando antes en la comida y hay uno con 5. ¿Cuál era el T-25? El T-25. Pues este es el KV-6. Este no se produjo. Pero vamos... Yo veo una cosa de estas y me recuerda a Super Mario 3, un juego de plataformas y saltando, en fin. En fin, es una locura. Bueno, en fin, te sale más barato producir 3 tanques que hacer esto, bicho. Seguimos. Esto no es que esté estirada la imagen, es así. ¿Vale? Entonces, esto es... además, como son proyectos, pues es que ni siquiera tienen nombre. Le ponen objeto 775. Puro de la Guerra Fría. ¿Por qué así? Pues yo supongo que para ofrecer menos blanco, tener más blindaje y tener un calibre tremendo. En fin, no sé, no... Y ganarse un billete de tren solo de ida hacia Siberia. Sí. En fin, bueno, pasamos. Adaptaciones al medio, ¿no? Adaptaciones al medio. Si hablamos de adaptaciones al medio, pues tenemos que hablar de las cucarachas, que aguantan pues hasta, bueno, que encuentran cucarachas supervivientes a una prueba nuclear. Bueno, pues este sería la cucaracha de los tanques, ¿no? Está preparado para resistir bombas atómicas. Bueno, entiendo que un impacto directo no, pero bueno, ahí lo tenéis. Pero me comentaba también veramente que incluso barcos que estaban adaptados o vehículos navales que estaban adaptados a de este rollo. Bueno, en fin. El objeto 279, precioso. Pero bueno, aquí la naturaleza siempre hemos dicho que hay que hacerlo más grande, pues venga, a ver quién la tiene más grande. Pues llegó un momento que decíamos, bueno, tirar una bomba atómica es una cosa muy seria. Y si tiramos de artillería pero fuerte, pues vamos a hacer
una artillería de este estilo y a ver con un cañón. Yo la verdad es que a mí lo que me sorprende es que eso no vuelque. Supongo que está bien, pero bueno, da igual. Pero eso, además, fíjate que alguno tiene 2 cañones, en fin. Precioso, no sé, o sea, cosas de la Guerra Fría, o sea, siempre hablamos de Primera Guerra Mundial, pero la Guerra Fría, cuidado, o sea, se han hecho cada cosa increíble. Seguimos al siguiente. Ay, Lenin, qué bonito. Esto es otro proyecto, el Antonov KT. ¿Por qué no? Ya puestos. De todo, a ver, obviamente esto es una imagen que montaron, o sea, no lo ha hecho la inteligencia artificial. Es uno de los proyectos que hicieron y mira, podría ser una cosa así, y llegamos a los americanos y los sorprendemos. ¿Cómo se llamaba la película esta que invaden Norteamérica? Amanecer Rojo. Amanecer Rojo, eso, sí. Pues una cosa así. Supongo que estaban pensando en eso, pero bueno, yo no lo veo. Seguimos. Le salen alas, igual que como estamos hablando en términos biológicos, pues evoluciona con alas. Venga, seguimos. O le salen patas grandes, ¿no? Rollo Bigfoot. La verdad es que este me mola mucho. Me gustaría montarme en uno de esos. Bueno, este es un norteamericano, un T-10. Creo que es norteamericano este, ¿no? En la torreta tiene toda la pinta. Sí, yo creo que es norteamericano. Y es, bueno, este tiene su aplicación. Es para limpiar de minas. Entonces, como veis, va elevado, entonces las explosiones pues, le afectan menos y con esas ruedas pues, es muy probable que alguna mina pise. En fin, está hecho para eso. Hubo muchos inventos. Podía haber traído eso, todos esos engendros que inventó. ¿Cómo le llamaban a esos tanques? Los Fannies. Los Fannies. En fin. Vamos a pasar al siguiente. Pero con el mismo concepto, y me quiero acordar también de David Nagan, pues tenemos este engendro que inventaron los rodesios. En esas guerras que tenían ellos puramente a cara de perro, pues vieron que lo mejor para evitar emboscadas y minas y cosas de estas eran este tipo de vehículos, que todos los ejércitos están adoptando ahora mismo para ese tipo de guerra de insurgencia. Y bueno, y funciona. De hecho, lo estábamos hablando en la comida, que bajaron las bajas en Irak, pero vamos, en picado a raíz de adoptar estos vehículos en vez de los Hammer, que sí, que son muy bonitos y lo lleva Chuache, pero esto es feo, pero funciona. Para mí es precioso. Y como veis, pues sí, lo de antes, que tienen un golpe o le pisan una mina, ¡pum!, no pasa nada. Ahí sigue, como mucho vuelca, lo vuelven a colocar, lo reparan y venga, para adelante. Y siguen y funciona bien, tiene buen blindaje y salvan la vida. Pasamos al siguiente, el Caspid. Y este es el que más me gusta a mí, porque esta es la adaptación. Esto, si fuera un entorno de animales, para mí esto sería la leche. Se agazapa, espera la presa y la caza. Sí, es precioso. Es el Merkava, este es el tanque israelí, que como esta gente no está para perder el tiempo, pues lo tienen todo pensado. Estos ya tienen muchas guerras sin mucho funcionamiento y la idea que tenían era: yo voy a esperar al enemigo que me vengan, y de hecho lo probaron, que me vengan incluso a cientos de tanques, y con unos cuantos tanques yo puedo hacerle frente hasta que me aguante la munición. Y la idea es que el cañón puede descender muchísimo. Lo veis en la imagen superior, puede descender muchísimos grados. ¿Y cuál es el tema? Que tú te pones una rampa, bajas el cañón, ofreces muy poco blanco y les estás zumbando al enemigo. ¿Que tienes cualquier problema? Bajas la rampa, haces lo que sea, no te estás ofreciendo blanco y vuelves a subir la rampa y sigues zumbándoles. O sea que es una adaptación impresionante y me sorprende que el resto de gente no haya adaptado algo así. Es cierto que están muy preparados para el entorno en el que tienen que luchar, pero luego además tienen una trampilla trasera que dices, bueno, ¿cómo puede tener ahí una trampilla trasera para que saque la tripulación y facilitar las operaciones, incluso transportar tropas? Bueno, pues ellos yo creo que dijeron, mira, si me pillan por detrás, da igual, ya estoy muerto, pues ya está, voy a hacerle una trampilla. Pero incluso evolucionaron y le han quitado la torreta y directamente ofrecen este carro, pero sin torreta, solamente para transporte de tropas, lo cual me recuerda al Rhino de Warhammer 40.000, otra vez. Sí.
En fin, todo inventado, ¿no? Parece, si es ciencia ficción, pues seguro que se hace realidad. Y bueno, estas chorradas que he mostrado han tenido su método de introducción de estos bichos, han tenido su método de introducción que os va a explicar Javier Amendi, su método histórico. O sea, decir, que no vamos a hablar en serio. En serio, no las chorradas. Pero para el ego dice, ostras, y estas movidas, en fin. Ahora ya de verdad, esto no sé, si fueran animales, pues diríamos, ¿cómo mola, cómo evoluciona? Pues no. Ahora que hemos llamado vuestra atención. Bueno, lo primero, ¿qué es un tanque? ¿Qué es un tanque? Y esto no es perogrullo. Un tanque es un depósito para líquidos. Y es que el nombre de tanque, que todavía utilizan los anglosajones, en el ejército español se habla de carros de combate. De hecho, a un militar le dices que vas a sacar los tanques y se puede mosquear muchísimo. El ejército francés también es char de combat. El tanque fue precisamente la denominación que se les dio en la Primera Guerra Mundial para que los alemanes no adivinaran qué era eso que estaban trayendo al frente si lo veían. Con lo cual, ya para empezar, la palabra es engañosa y tiene un origen que estaba basado en el engaño. El carro de combate, como muchas cosas, nace de una sucesión de ideas, ¿no? Había un señor, Ernest Dunlop Swinton, que es el que podemos ver aquí. Militar británico, combatió en la guerra de los Boers y fue el primero que empezó a pensar en incorporar una ametralladora a algún tipo de vehículo que tuviera un blindaje. Esto nos permitía movernos por la sabana, mucho, por lo menos sin cansarnos tanto como a caballo, y bueno, pues poder ir buscando al enemigo y poder interceptándolo. En paralelo, pues un señor llamado Ian Holt inventó el tractor de cadenas y ahí pues saltó la chispa, ¿no? El propio Dunlop estuvo bastante implicado en la cuestión de los carros de combate. Él, en la Primera Guerra Mundial, lo mandaron a Francia como segundo del director de ferrocarriles, que los ferrocarriles ya los gestionaban los franceses y además había un primero encargado, con lo cual, como no sabía muy bien qué podía hacer, lo nombraron oficial de relaciones con la prensa y como los corresponsables de prensa estaban prohibidos en el continente, pues no tenía absolutamente nada que hacer. Y empezó a darle vueltas al tema del carro de combate. Sobre todo porque, ¿cuál fue la primera utilidad que se buscó? Bueno, vamos a dejarla ahí. La primera utilidad que se buscó era aquello de que el frente se había quedado atascado con las trincheras. Había que buscar alguna forma de cruzar esas trincheras y entonces, bueno, pues Dunlop y otra serie de señores, entre los que nos encontramos a Winston Churchill, que está en todas las salsas en esa época, incluso en lo que no se había inventado, pues están pensando en algún tipo de vehículo que pueda cruzar las trincheras, que esté acorazado, con lo cual detrás iría la infantería y así podríamos atravesar las líneas enemigas. Hay más personas, ¿no? Tenemos aquí a Maurice Hankey, a Churchill. No, espera, que no me da tiempo. O sea, si quieres acabo ya. Ansioso. Que nos van a decirme ese que la hora. Bueno, este era el secretario del Comité de Defensa del Imperio, Maurice Hankey, que fue el que empezó a presionar a nivel político para que se trabajara con estos engendros, para que se desarrollaran, y Winston Churchill, que en ese momento era primer lord del almirantazgo, es decir, dirigía la Marina Británica. ¿Qué hace un marino hablando de tanques? Pues había varias razones. Primero, porque la Marina Británica quería algún tipo de vehículo acorazado para poder trasladar sus bases en zona de guerra, que pudiera acompañar de exploración, que pudiera proteger los alrededores de sus bases en Francia. Segundo, querían algún tipo de vehículo que pudiera servir para tender puentes. Luego se fabricarán los puentes Bailey para poder precisamente desplazar sus contingentes. Tercero, como he dicho antes, porque Winston Churchill se metía en todo lo que podía y siempre que podía, ¿no? Y efectivamente va a crear el Landship Committee, un poco con la idea de que los tanques van a operar como si fueran buques de guerra, es decir, en formación, en zonas llanas, y van a operar pues en fila, como hacían los destructores, y van a ir disparando al enemigo y tal y cual. Churchill mete la pata con el desembarco en Gallipoli, lo cesan y el Landship Committee pues desaparece, ¿no? Esto pasa a depender del ejército de tierra, que son los que van, ahora sí, a empezar a desarrollar pues, prototipos como el Little Willy, el número 1, que era un carro ligero, o los Mark, que ya nos comentaba el Big Willy, que nos comentaba antes Goyo, ¿no? Siempre con esa especie de ruedas que tenían en la parte de atrás, que servían en ese momento para estabilizar. Había una palabra que no se había inventado por aquel entonces, que era ergonomía.
¿vale? Es decir, tú te metías en un cajón de estos y te ibas pegando de cabezazos. Cada vez que esto giraba, cogía un bache o lo que sea, te ibas pegando de golpes contra las paredes. Que no lo veían encima. El bache. Probablemente no lo vieran. El conductor lo intuía. Desde luego los demás. Ahí va bache. No había. Entonces, bueno, los uniformes de carristas no los hemos traído, pero iban acolchados, parecían jugadores de fútbol americano. O sea, literalmente, ¿no? Bueno, pues por supuesto el motor estaba dentro del habitáculo donde estaban los carristas, con lo cual ibas ahí con un motor de 800 caballos echando humo dentro del habitáculo. Bueno, en fin, aquello era una especie de horror. Llegaron incluso a acorazarse porque esto está muy blindado, mola mucho. Los alemanes consiguieron pararlo bastante rápido utilizando sus cañones, su artillería de campaña, la de primera línea, se ponía en tiro tenso, es decir, se les disparaba directamente, se hacían bonitos agujeros en este aparato tan caro. Pero es que incluso una bala normal, colocándola del revés, es decir, en el casquillo, con la parte plana hacia afuera, eso impactaba contra el blindaje y en el interior del carro salían esquirlas metálicas. Con lo cual, ni siquiera así estaba lo suficientemente protegido. Hay por ahí fotografías de carristas que llevan armadura, literalmente. Entonces, entre la armadura, el motor, los gases, los bandazos que pegaba aquello, estabas deseando que te destinaran a cualquier otro sitio, la aviación si hacía falta. Pero vamos, cualquier otro sitio que no fuera. Eso ya decide, los carros de combate. Dale. Que en la aviación palmaban todos. En plan, creo que la esperanza vivían 2-3 semanas, una cosa así. Sí, según la habilidad que tuvieras. Sí, eso es. Claro, los franceses también entraron al juego, ¿no? Es decir, nos mola la idea, esto puede ser un buen plan. Ahí tenemos a Jules-Louis Breton, que fue uno de los primeros promotores, era el director del Servicio de Inventos y Experimentos Técnicos, o sea, un nombre que ya lo dice todo. Vamos a probar las ideas más estúpidas, a ver si de cada millón pues hay una que nos funciona. Y allá que vamos. Empezaron a hacer pruebas acorazando un tractor, o sea, volvemos un poco a la idea original, y poniéndole pues, unas ametralladoras. Bueno, ahí tenemos el tractor acorazado Fields, que es uno de los primeros chismes que salieron. Y luego está Jean Estienne, hablaremos un poquito, volverá a salir, ¿no? Este lo conocen en Francia como el padre de los carros de combate. Este fue el oficial que más impulsó este trabajo. Yo creo que lo tenemos por aquí, efectivamente. Y Eugène Brillet, que fue un industrial de la casa Schneider, que fue los que empezaron a desarrollar, a fabricar en serio carros de combate. Había dos ideas dentro del ejército francés, un carro de combate ligero o un carro de combate pesado, que es lo que fabricamos. Los ingleses se hacían menos preguntas, hicieron la serie Mark del 1 al 5 y ya más o menos pues ya teníamos un carro básico, ¿no? Los franceses empezaron a darle más vueltas. De hecho, ha enseñado antes Goyo pues el Schneider CA, los carros ligeros Renault, los Saint-Chamond, que son estos enormes. Si alguien ha visto la película 1917, en esa película hay un ataque de carros franceses, esos son los Saint-Chamond, es decir, fue mucho más variado. Claro, carros ligeros se supone que tenían que ser carros rápidos, que sirvieran para la explotación, carros medios o carros pesados se supone que tenían que ser carros más lentos, que sirvieran para la ruptura. Todo esto estamos en la fase sobre todo de las teorías, es decir, luego a lo largo de una serie de batallas, pues en el Somme, el 15 de septiembre, si no me acuerdo mal, es la primera vez que los utilizan los británicos. Los franceses se cabrearon muchísimo porque la idea era fabricar un montón de carros y lanzarlos al combate todos el mismo día. Los tuyos, los míos, los del vecino. O sea, vamos a asustar realmente, a aplastar a los alemanes. Los británicos, como estaban bastante desesperados en ese momento en el Somme, pues tenían 50, mandaron los 50 al combate, de los cuales 20 se averiaron antes de llegar siquiera a primera línea. Y los 30 que había, pues bueno, en fin, aquello estaba poco probado, era una máquina muy torpe. Tienes un motor de 1917 para mover una mole de varias toneladas, con lo cual el motor gripaba o no daba más de sí. En cuanto se metían en un agujero, sobre todo con barro, pues había que sacarlos. En fin, que la cosa no funcionó del todo bien, pero los alemanes ya se hicieron, digamos que pasó el pánico inicial, dijeron, bueno, vale, ya sabemos de qué va esta guerra. Vamos a irnos preparando porque lógicamente vendrán más. Aparte de eso, los carros habían presentado en esa batalla bastantes problemas. Por ejemplo, no se había bombardeado por delante de los carros para no hacer cráteres de artillería en los que los carros se pudieran atascar. Resultado, cuando el carro se avería y el soldado tiene que seguir avanzando, se encuentra con que allí está todo intacto.
¿vale? Están todas las alambradas que han puesto a los alemanes, todas las trincheras perfectas, todos los defensores tomándose un cubata a la espera de que lleguen. En fin, situación de lo más incómoda. Bueno, pues aquí, digamos, fueron surgiendo toda una serie de acontecimientos. La batalla de Cambrai, se utilizaron más carros. Bueno, aquí tenemos algunos modelos, el Whippet, modelos franceses. Mira, aquí tenemos el Saint-Chamond, que es esta especie de cosa con el cañón hacia adelante. El modelo alemán, el A7V, los alemanes solo fabricaron 20 de estos, ¿vale? Entraron en acción en 1918. Si los carros británicos y los Saint-Chamond franceses eran pesados y eran incómodos, esto creo que llevaba 17 personas dentro. O sea, vamos, llevaban todo el grupo musical con los groupies, la guitarra, en fin, lo que hiciera falta. Solo hicieron 20. La verdad es que los alemanes se alimentaron sobre todo de carros capturados a los aliados. Esto era lo más fácil, se repinta, se le ponen unas cruces de estas negras tan chulas y lo mandamos de vuelta. Básicamente esa era la idea. Es que mola porque es muy steampunk. Ahí tienes tu máquina, bueno. Sí. Vale. ¿Cómo se utiliza un chisme de estos? Es que es lo que no tienen claro. Efectivamente. En la Primera Guerra Mundial pues se hacen una serie de ensayos, los utilizamos por aquí, los utilizamos por allí, nos ayudan, asustan un poco al contrario, al final el contrario sabe. Total, que se acaba la Primera Guerra Mundial y vamos a empezar a discutir, ahora en serio, ahora que tenemos tiempo, que no nos mira nadie, que no hay que pelearse con nadie y todo eso, ahora que nos han dejado el presupuesto a la 10ª parte, que no podemos fabricar nada, vamos a empezar a discutir cómo vamos a utilizar este tipo de engendros. De los 6 mariscales a las 6 personas más influyentes que surgen en el ejército francés en la Primera Guerra Mundial, ninguno de los 5 que podemos ver aquí le interesaba lo más mínimo los carros de combate. ¿Vale? Y son 5. El sexto es Philippe Pétain. Saldrá luego. Bueno, aquí lo que tenemos en este cuadro nos hace una idea, ¿vale? Desde 1919 hasta 1940. Estos son los, digamos, jefes más importantes, los cargos más importantes dentro del ejército francés. Los que veis en verde estaban menos o más a favor de los carros de combate. Los que veis en marrón estaban totalmente en contra, los más oscuros, y bastante escépticos los más claros. O sea, nos hacemos una idea de las posibilidades que tenía aquello de desarrollo en aquel ambiente, donde la idea mayoritaria era, esto es un chisme la mar de chulo, tiene mucha gracia, pero vamos a dedicarnos a lo que nos interesa, que es la infantería, que es la que se supone que gana la batalla. Sí, lo interesante de esto, además joder, es que no están desarrollando la doctrina, no están metiéndola en la táctica, es que si tú no los consideras, no vas a poder desarrollar técnicamente los carros. Entonces, cuando te venga el problema, que como todo el mundo, spoiler, sabrá, vendrá el problema, pues de la noche a la mañana tienes que desarrollar carros y eso no es fácil. Exactamente. Claro, ¿para qué? ¿Cómo los vamos a utilizar? Hemos dicho que había gente como Pétain, aquí sí que ya lo tenemos, que estaban a favor del carro de combate, pero ojo, ¿quién manda? ¿Quién dirige la acción, ¿no? ¿Quién dirige la ofensiva? Estos oficiales que vemos aquí eran los teóricos del acompañamiento. Es decir, el carro de combate es un cañón bien protegido que acompaña a la infantería y le va abriendo camino. Es decir, vamos a la velocidad de la infantería, nada de lo que hemos visto después de grandes penetraciones, ni de movimientos, ni de nada. ¿Qué nos hace falta? Un carro de combate muy blindado, muy pesado, con un cañón muy gordo, que vaya rompiendo los búnkeres, que vaya aplastando las trincheras, y ya detrás vienen los soldados y se encargan del trabajo de verdad, que es acabar con el enemigo, ¿no? Claro, por ejemplo, tenemos al general Duffieux, el tercero, más abajo. Fue inspector general de la infantería, que es el arma de la que dependían los carros de combate en ese momento, entre 1925 y 1935, y tenía 2 inspectores adjuntos que eran los que se iban a encargar de los tanques, los generales Bezu y Delpry. Uno era de infantería y otro era un artillero. Es decir, habían visto un tanque pues, por fuera, en las exposiciones. ¿Vale? Era un poco la idea. No teníamos a personal cualificado que hubiera combatido con los tanques, sino que teníamos, a gente sin poco conocimiento. A ver, sobrevivir ahí adentro, cuidado. Bueno, pero por lo menos haber estado al mando de alguna unidad, sí, no se les hubiera agradecido, ¿no? Hubo muchos. La otra teoría
eran efectivamente los teóricos de los carros independientes. Es decir, el carro de combate tiene que ser un arma por sí misma, tiene que poder operar sin estar atado a la infantería. Al contrario, va a ser la infantería la que siga a los carros de combate para darles apoyo cuando lo necesiten. ¿Por qué? Porque un carro de combate es una lata de sardinas con un cañón y una mirilla, bueno, y un motor y unas cadenas. Pero vamos, básicamente, cuando tú estás dentro ahí metido, no ves prácticamente a tu alrededor. Es decir, dan mucho miedo, hacen mucho ruido y son muy pesados. Pero en el momento en que un soldado se pega a un carro de combate, pues ya hay poco que los tripulantes puedan hacer. Por eso la infantería tiene que acompañar siempre a los carros de combate precisamente para despegar a esos soldados enemigos pues que se les está yendo la pinza y en vez de salir corriendo, que es lo que se espera, pues se vienen a pegarse y a intentar pues utilizar explosivos, lo que sea, para cargarse el carro. Pero a la velocidad del carro de combate, no al revés. Exactamente. Por eso, con el tiempo se motorizará la infantería para que puedan desplazarse junto con los carros hasta el campo de batalla. Esto lo van a hacer bastante bien los alemanes y lo van a hacer bastante mal otros ejércitos, pues porque este debate doctrinal se va a extender durante todo el periodo de entreguerras. Es decir, sí, vamos a estar discutiendo que sí, que no. Que no es un tema exclusivo del ejército francés, que están todos haciendo este tipo de cosas. Exactamente, ¿no? Estienne, que va a ser uno de los, lo comentábamos antes, el padre de los carros de combate, que va a ser uno de los grandes impulsores del carro de combate como arma independiente, pasa a la reserva en 1922, con lo cual rápidamente nos lo hemos quitado de encima, lo metemos en la sección abueletes y ya pues no hace falta hacerle mucho caso. Sí, él siguió haciendo sus escritos, hablando de la importancia del carro de combate, pero poco, ¿no? Pasamos a los británicos, porque claro, mientras tanto, ya se sabe que los países aliados son aliados para muchas cosas, pero a la hora de intercambiar ideas, yo me quedo con las mías e intento a ver si alguien me cuenta las tuyas, que es lo más práctico. Ellos también, digamos que, bueno, pues estaban desarrollando sus propias teorías. El Tank Corps, que luego se convertirá en 1923 en Royal Tank Corps, era un arma que había salido con muchísimo prestigio de la Primera Guerra Mundial. De hecho, el lema que tuvieron al final de la guerra era desde el barro y a través del barro hasta los campos verdes de más allá, que no deja de ser una descripción de la guerra de trincheras. Es decir, si conseguimos pasar, pues ya nos hemos abierto camino. Luego lo convertirán en 1923 en algo un poco más feo, que es no tememos a nada. A mí me gusta más la primera, era más descriptiva. Bueno, ahí tenemos pues oficiales como de la talla de John Frederick Charles Bonnie Fuller. JFC Fuller es uno de los teóricos británicos fundamentales. Estaba pensando en el lema y parece el discurso que da Máximo Décimo Meridio. Te dice, si estáis andando por verdes praderas, estáis en el Elíseo, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso, o lo han superado o están muertos, es cierto. Al Elíseo querían llegar. Efectivamente. No deja de ser un poco la idea del carro de combate, es decir, romper las líneas enemigas y llegar donde la guerra no lo ha arrasado todo. Eso es. Vale, Fuller, por ejemplo, él empieza a teorizar en 1917 y ya tiene una teoría fantástica, ¿no? Al año 1918 de la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, tienes un año de descanso donde nos tenemos que dedicar a reorganizarnos y entonces en 1919 vamos a lanzar una ofensiva donde él suma un total de 10.500 carros de combate. Casi nada, o sea, eso lo tiene cualquiera. Es cuestión de buscar un poco en los sótanos y tal, una auténtica burrada, de hecho, primero, nunca se llevó a poner en práctica porque la guerra terminó en 1918. Segundo, muchos autores dudan que ninguno de los países aliados o entre todos hubieran tenido capacidad industrial como para fabricar esa burrada de carros de combate. Obviamente, si juntas 10.500 te da igual cuántos se te averíen. Al final tienen que pasar, aunque sea unos por encima de otros como las hormigas, pero tienen que pasar. Otro personaje interesante es Percy Hobart. Percy Hobart, que es el inventor, fue el padre de los Fannies, era un oficial de ingenieros. Este va a crear la fuerza acorazada en Egipto, en la que va a operar contra los italianos y contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Es una creación suya, es el primer, digamos, teórico que va a hacer funcionar unidades acorazadas sobre el terreno en el Reino Unido. Y es el que va a inventar pues, todos estos carros curiosos que vemos en el desembarco de Normandía, los carros que llevaban fascinas para tapar las trincheras, los carros que llevaban esas cadenas para reventar las minas, el Churchill Petard, que era un carro que tenía un cañón muy cortito, muy ancho, eso era un mortero,
la idea consistía en dispararlo directamente contra un bloqueo de cemento y daba igual cuántos metros de cemento hubiera allí que los reventaba. Es decir, este va a ser, digamos, uno de los grandes desarrolladores de los carros de combate en el Reino Unido y por lo visto... Los Fanis tenían un nombre, eran Hobart Fanis. Los Hobart Fanis. Lo que pasa es que, bueno, parece que no tenía mucho sentido el humor y pocos amigos, ¿no? Que es lo que suele pasar. Claro, a partir de aquí, ¿cómo organizamos una unidad de carros? Hemos comentado antes la importancia. Estaba diciendo antes en la comida que eso no es la genealogía de los carros, ¿eh? Esto no es mi familia, digo, no, en fin, la familia de Goyo. Vale, esto formó parte importantísima del debate doctrinal, es decir, cómo organizamos una unidad de carros para que tenga todo lo que necesitamos. Estamos hablando ya de formaciones que entran en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la doctrina interarmas, luego la veremos cuando hablemos de los alemanes, no la desarrolla solo Guderian, de hecho no la desarrolla Heinz Guderian, se desarrolla mucho antes, y va un poco en la línea de lo que comentábamos. Hace falta que a los carros... Yo empezaba a notar pinchacitos aquí. Hace falta que a los carros los acompañe infantería para quitarles de encima a la infantería contraria que esté muy pesada, muy cerca. Pero claro, también hace falta que los acompañe artillería y hace falta que haya reconocimiento, caballería, es decir, y así se va integrando una división de carros. El caso de los británicos, como se puede ver, fue muy básico. Aquí no hay infantería. O sea, infantería es, si conocéis la simbología OTAN, lleva una X, el aspa, es decir, esta especie de óvalo son las unidades acorazadas, tenemos contracarros, ingenieros acorazados, transmisiones y cuartel general. Aquí no hay infantería, tampoco hay artillería. Es decir, pensamos que todo esto va a depender de nuestros jefes superiores. ¿Vale? Entonces la división de carros es una masa de tanques que corretea libremente por el campo hasta que da con el enemigo, esa es la idea, le pasa por encima y sí. Claro, los franceses van a empezar a hablar de varios modelos. Como no son capaces de ponerse de acuerdo en un diseño, pues según si venimos de la caballería o si venimos de la infantería, la caballería, digamos que va a tender hacia el carro móvil, es decir, el carro depende y la infantería lo sigue, o la caballería lo sigue, nos vamos a mover más deprisa, y la infantería va a plantear carros de combate que acompañen a la infantería. Como no sabemos decidirnos, pues nos vamos a decantar por las dos teorías. Y de aquí van a nacer, bueno, aquí tenemos efectivamente a los promotores de la idea del carro de infantería y los promotores de la idea del carro de caballería de la doctrina de interarmas. Flavigny, que efectivamente comandará una división de carros en la Segunda Guerra Mundial, y De Gaulle, que comandará otra, pero es más conocido por su labor política y teórica. Él sí que había sido uno de los teóricos cuando él publica Der l'Armée de Métier, que básicamente su idea es crear un cuerpo profesional acorazado que gane todas las batallas. Es una época muy delicada. Primero, que es una idea muy adelantada, es decir, que me está contando, ¿no? Y segundo, es una época muy delicada políticamente para Francia y un ejército de pretorianos, que es lo que llaman esto, ¿no? Un ejército de profesionales, pues como lo que no les hace demasiada gracia. Con lo cual la idea queda en el cajón. Todo esto eran ideas que circulaban. Ahora cuando hablemos de los alemanes, es decir, lo que escribía Fuller se leía en Alemania, lo que escribía los alemanes se leía en Francia, es decir, todo esto iba circulando. Lo que pasa es que, bueno, luego cada uno pues iba cogiendo lo que le parecía. Estamos elucubrando para el futuro. ¿Cuántos millones estás dispuesto a gastarte en algo que a lo mejor no sea la idea buena? Pues ahí estamos. Los franceses van a fabricar tres tipos de divisiones con carros, ¿vale? Unas son las de caballería. Las de caballería fueron un fracaso. O sea, lo llamaban una mezcla de bosta y aceite de lubricar. Porque realmente las partes motorizadas llegaban muy rápido, las partes a caballo se movían mucho más despacio, con lo cual cuando la división llegaba a la primera mitad, el enemigo se la zampaba, y cuando llegaba a la segunda mitad, el enemigo también se la zampaba. No hacía falta enfrentarse con la división completa. No funcionó. Combatieron en las Ardenas y no funcionó. Las divisiones ligeras mecánicas, esto formaba parte de la caballería, y aquí sí es interesante fijarnos en que tenemos un regimiento de carros una brigada de carros con 2 regimientos de 4 batallones cada uno, es decir, tenemos 8 batallones de carros contra 3 batallones de infantería. Es decir, tenemos, digamos, una proporción de un 30-40% de infantería con respecto a los carros. Si nos vamos a la división acorazada de reserva, solo hay un batallón
por cada 4 de carros. Es decir, hay mucha menos infantería. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque si nos vamos a la división Panzer tiene mucha más infantería, sobre todo a partir de las, digamos, las más modernas, que ya estamos hablando de 4 batallones de infantería por 4 batallones de carros. Es decir, se ha llegado a la paridad. Y esto es lo que las va a hacer funcionar también. Es decir, tenemos a mano en la división Panzer, aquí como vemos también tienen la artillería, que es el punto, el reconocimiento contra carro. Es decir, tenemos a mano todo lo que necesitamos en un escenario y todo está motorizado. Es decir, todo se mueve a la misma velocidad. No como esas divisiones de caballería francesas que, digamos, no llegaron a funcionar porque llegaban por trozos. Es decir, las cosas no llegaban. Si nos vamos, pues queremos hacer la comparación. Esta división de reserva francesa sí tenía mucha artillería, igual que la de la mecánica, pero había bastante menos en la de caballería. Es decir, todo esto es lo que nos hace... luego es uno de los elementos clave de cómo funciona una división en el momento en el campo de batalla. ¿Por qué hablamos de la división? Porque la división es la unidad orgánica básica y fundamental en todo el campo de batalla. Es decir, es lo que opera. El primero en hablar de carros, el ejército alemán, fue Hans von Sick. Bueno, ya habían hablado de carros en la Primera Guerra Mundial, pero el Tratado de Versalles, entre otras cláusulas, prohibía a Alemania desarrollar y tener carros de combate. Alguien se había dado cuenta de que aquello podía ser peligroso y decidieron cortar un poco el grifo. Hans von Sick, que fue el primer jefe de la Reichswehr, automáticamente se puso a desarrollarlos en secreto, porque esto es lo que tocaba, es decir, no me fastidies. De hecho, van a llegar a un acuerdo con la Unión Soviética para crear un campo de pruebas en la Unión Soviética, el campo Kama, donde los alemanes van a probar sus primeros diseños de carro de combate y los soviéticos van a apuntar diligentemente todo lo que están haciendo los carros alemanes. No vaya a ser que algún día entremos en guerra y, oye, pues todo lo que sepamos y toda la doctrina que aprendamos de ellos, pues mejor que mejor, ¿no? Ernst Wolkheim fue el primer teórico importante de los carros de combate alemanes. Le pasó un poco como a Estienne. Escribió, propuso, promovió, le hicieron algo más de caso, pero bueno, pues se jubiló antes de que las cosas se pusieran interesantes y ahí quedaron sus planteamientos, ¿no? Lo seguiría Oswald Lutz, que fue jefe de Heinz Guderian, que fue el que dijo, espera, que esto mola y me voy a hacer famoso con esto, ¿no? Y efectivamente es el que le escribe Panzerleader y toda una serie de tratados, ya en 1936, es decir, muy tarde, cuando ya Lutz ha empezado a desarrollar las primeras divisiones acorazadas alemanas, y cuando Hitler ha dicho que esto me encanta. Dice, pues si te encanta no pasa nada, yo te escribo un manual que te va a encantar más todavía. No me meto con los soviéticos porque fue un desarrollo peculiar. Los soviéticos, más que carros de combate, bueno, me meto un poco. ¿Tenemos tiempo? O sea, ¿no? Un par de minutillos. ¿Has dicho peculiar? No. A ver, los soviéticos, lo que pasa es que además de desarrollar carros de combate, de hecho, partiendo muchas veces de diseños alemanes que se habían encargado de desmontar en el campo de Kama y todo esto, como uno se puede imaginar, la colaboración con los soviéticos se rompe en 1933 cuando llega al poder Adolf Hitler. Aquí ya se acaba la tontería y, de hecho, muy rápido Hitler lo que va a hacer es decirle al mundo entero, que paso del Tratado de Versalles, voy a fabricar tanques, voy a fabricar aviones, voy a fabricar submarinos y voy a recrear un ejército en condiciones. Con lo cual ya no hay excusa, no hay razón ni política, ni ideológica, ni de relaciones públicas para irte a entrenar al fondo de la Unión Soviética. Pero bueno, los soviéticos pues habían tomado nota, habían ido desarrollando sus propios carros de combate. Ahí tenemos, por ejemplo, el BT-5, que era un carro de combate muy rápido. De hecho, según algunos autores, era tan rápido que resulta sospechoso, porque era un carro que no podía desarrollar su auténtico potencial en las carreteras soviéticas. Necesitaba carreteras muy buenas, como las que había en el resto de Europa, para poder alcanzar su máxima velocidad. Pero sobre todo, lo que los soviéticos van a desarrollar es una teoría de operaciones profundas muy completa. Es decir, el cómo... O sea, no me interesa tanto el diseño del vehículo, que luego van a hacer carros absolutamente extraordinarios, el KV-2 que hemos visto antes, que no solo era capaz de desterrajar cualquier cosa que se le pusiera delante, sino que es que además era indesterrajable. O sea, aquello era un Fortín móvil y vamos, los alemanes en 1941 no tenían nada, salvo los cañones anteriores de 88 milímetros, capaces de abrir ese carro de dañar ese carro de combate. O sea, esto se te plantaba en una carretera y aquí nos podemos estar muriendo de risa 3 o 4 días hasta que consigues. Incluso con un KV-1 podían estar ahí y les podía estar parando toda la ofensiva. Vale, entonces, de hecho hay una anécdota bastante curiosa, ¿no? Cuando una serie
instructores soviéticos visitan Alemania, creo que es en el 36, antes de que entren en guerra. Hay uno de estos intercambios, ¿no? Entonces los alemanes dicen, vamos a acojonarles, vamos a enseñarles nuestro carro, nuestro mejor carro. Y cuando los soviéticos lo ven, dicen, estás mintiendo, este no es tu mejor carro. Era el mejor carro que tenían los alemanes. Pero claro, los soviéticos que ya estaban desarrollando los KV o el T-34 decían, me están toncando. Me están enseñando las cosas de primera generación para que yo me confíe. Pero bueno, como digo, los soviéticos van a desarrollar una teoría de uso, que es la batalla profunda, que realmente consiste en pegar una serie de golpes sucesivos para no dejar al enemigo descansar en ningún momento, y es lo que va a hacer que sus tanques, siendo muchos y siendo bastante mejores, sobre todo al principio que los alemanes, pues al final acaben ganando la guerra, ¿no? Es interesante porque bueno, se ha magnificado mucho, se ha hablado mucho, por ejemplo, las teorías clásicas de que los soviéticos eran muy malos y se basaban en la masa. La verdad es que tenían unos conceptos operacionales muy refinados, merecen otra charla, así que no voy a aburrir demasiado más. Esto es la historia del origen de los carros de combate, cómo a alguien se le ocurrió cómo tenían que utilizarse. Lo que pasó en Francia en 1940 fue un choque de dos doctrinas, la alemana de armas combinadas, porque realmente es una doctrina de armas combinadas, donde todo sirve y todo tiene que utilizarse en el momento y en el lugar precisos, y las doctrinas francesas, pues como la división acorazada de reserva, que era una masa con un montón de carros de combate, pero que en el fondo era muy poco móvil. Hay un detalle que es muy interesante, que es el bidón. El bidón de gasolina. Los jerrycan. El jerrycan. Eso que todo el mundo tiene uno en el garaje, en el maletero del coche, todos sabemos lo que es y parece una idea de perogrullo. En 1940 los franceses y los británicos no lo tenían. Para llenar una división con 300 carros de combate se traían camiones cisterna y como en la gasolinera. Vamos pasando uno por uno y los vamos llenando. Los alemanes cogían 300 bidones y en 10 minutos ya tenían los 300 carros operacionales. Claro, solo esa diferencia significa que tú necesitas muchas horas para poder combatir, mientras que ellos en 15 minutos se te están echando al cuello. ¿Sus carros son más pequeños? Sí. Están peor blindados, por descontado, pero son mucho más móviles. ¿Dónde se va a notar esa igualdad? En la batalla de Hanut, que es una de las batallas de carros más importantes. Hay casi 1 millar de carros desplegados sobre el terreno. Hay 2 divisiones mecánicas, las que hablábamos de la caballería francesa, no las que son mezcla, las otras, las DLM, estas de aquí, ¿vale? Contra 2 divisiones Panzer. Y aquí van a parar a las 2 divisiones Panzer. Lo que pasa es que es en el sitio malo, es en el sitio donde no había que pararlos. Y yo creo que con esto, Goyo... ¿Y de patos no hablamos? No, de patos no hablamos. Patton también tiene un programa y de hecho tenemos un programa de Patton con Guderian comparando ambos y es que tienen sus mismos... El problema es que la doctrina americana es, digamos que el desarrollo estadounidense es muy pobre en esta época. De hecho, el Sherman se fabrica prácticamente ya iniciada la guerra. Nos pasa lo mismo con el M3, con el Grant Lee, que es el que nos enseñaba antes Goyo. Les cuesta mucho, ¿no? Entonces al final van cogiendo trozos de lo que han visto y al final sí van a crear muy rápido una doctrina depurada, pero ya nos vamos a la fase de la guerra, que es cuando todo evoluciona y todas las formaciones cambian y hay armas nuevas y no sé yo si esta gente se querrá ir a dormir. Bueno, como veis es un tema pues que podemos hacer... Bueno, seguro que hay podcasts exclusivamente de tanques, estoy convencido. Igual que el otro día grabamos el otro día grabamos un Histocast que no está publicado sobre la guerra de independencia estadounidense y más sobre la participación española, y estábamos hablando así como diciendo... Si es que hay podcast solamente de esto. Hemos grabado 9 horas, pero podríamos haber grabado 30 y sería insuficiente. Y es verdad, estoy seguro, buscadlo en internet, seguro que hay algún podcast en inglés sobre la guerra de independencia, Revolutionary War, en fin, pues de tanques seguro que también hay. En fin. Pero pues, no tan buenos como los nuestros. No, pues muchas gracias. Antes de despedirnos, muchas gracias a Julián, muchas gracias a Isra y muchas gracias al Pabellón de Caza por acogernos y muchas gracias a vosotros por cierto, por que aguantarnos. Ya iba siendo hora de que lo organizarais esto, ¿eh? Habéis tardado mucho, o sea, mucho. Muchas gracias. ¿Está abierto o no? Bueno, muchas gracias.